Así que nada, sean ustedes bienvenidos entonces a este espacio en el cual voy a compartir con ustedes algunas experiencias mías y de otras personas también que yo conozco que les va a gustar mucho y les va a hacer reflexionar, que esa es la intención de este espacio. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años o 13 años, mi madre me matriculó en una escuela donde yo iba a aprender a hacer todo lo referente a industria del cuero, industria del calzado, industria del vestido y todo lo que se hacía con lo que se podía hacer con este material, pues no, el cuero genuino de vaca. Yo aprendí eso y en primera instancia yo pensaba y decía, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender eso? ¿Acaso yo voy a ser un zapatero o realmente me va a servir esto para más adelante ser una persona emprendedora y quizás tener mi propia línea de calzado y cosas similares, ¿no? Se me cruzaba eso por la idea y ustedes saben que cuando uno está joven o niño o es un adolescente, pues muchas ideas no están claras en la mente y tú decides hacer lo que te dicen tus padres. Bien, no le encontraba sentido yo a esto hasta que me pasó esta pequeña anécdota, ¿no es cierto? Yo estaba, me acuerdo, en una parte ya del curso en el cual nosotros le estábamos cambiando la parte de abajo de las plantas de las zapatillas y yo en ese entonces tenía mucha necesidad porque mi madre pues nos mantenía, nosotros somos cuatro hermanos y bueno, ella me matriculó allí y vio que de alguna forma yo iba a poder salir adelante. Supongo que esa era la intención. Entonces yo estaba aprendiendo a hacer esas cosas, ¿no? Para poder reparar un calzado primero y luego también construir un calzado desde cero, desde las plantillas y todo. Bueno, los que conocen sobre ese trabajo de repente van a poder un poquito entender. Entonces mi madre con mucho esfuerzo en esa época vio que a mí me faltaba zapatillas. Entonces con mucho esfuerzo me compró un par de zapatillas que son en ese entonces son la marca Stan Smith, es una línea de Adidas que para mí pues fue lo mejor que me pudo haber pasado porque yo tuve que aguantar muchas veces que mi pie esté ya más grande de lo que entraba en el zapato y pues tuve que soportar esas épocas porque éramos cuatro hermanos y era muy difícil, ¿no es cierto? Entonces mi madre me compra estas zapatillas y bueno, ustedes saben que uno siendo un niño pues no tiene unas zapatillas como lo debería ser, de repente unas zapatillas para deporte, unas zapatillas para salir, ¿no? Y yo tenía esas zapatillas y las utilicé pues para jugar fútbol, le saqué la mugre a esas zapatillas, le saqué el jugo como diríamos aquí en mi país y recuerdo que una tarde estaba dándole duro a la pelota con esas zapatillas que son hechas de cuero genuino también y se me rompieron. Se me rompieron, me habrá durado aproximadamente unos 20 días, supongo yo, y como jugábamos en la pista, en el asfalto, pues la planta se acabó. Entonces yo recordé que en mi curso de calzado me estaban enseñando justo eso, cambiarle la planta. Yo fui a un lugar donde vendían estos materiales y recuerdo haber pensado en ese momento porque justo había gente ahí que estaba comprando para hacer zapatillas de deporte y también para cambiarle a las zapatillas normales que uno usa para la calle. Bueno, yo más o menos ahí voy a compartir unas imágenes de más o menos de las zapatillas que les estoy hablando para que ustedes puedan entender lo que les quiero decir. Entonces yo tomé esas zapatillas y se me ocurrió la idea de que podía usarlas para dos cosas, o sea, para poder jugar fútbol y también para poder salir a la calle. Estas zapatillas eran de color rojo, recuerdo, y cuando se ensuciaban yo muy fácilmente tomaba un trapo, lo limpiaba y eso quedaba como nuevas las zapatillas, como si nunca las hubiera masacrado jugando fútbol. Pero al momento de elegir la planta fue el problema. La planta, la parte de abajo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo allí tenía que decidir si ponerle las mismas plantas que eran de caucho, ¿no? Un caucho para, o vulcanizados, como le llaman algunos, para poder salir a la calle nada más, o también ponerle toperoles o cocos, o no sé cómo le llamen ustedes en sus países, a las zapatillas que tienen fútbol, tienen coquitos en la parte de abajo para mejor agarre al momento de jugar fútbol.
Entonces yo tuve que elegir y ya se imaginarán ustedes, yo teniendo 12 años y tratando de resolver ese problema, porque sabía lo que tenía que hacer, pero en ese momento de decidir me acobardó un poco la idea de que no iba a quedar bien. Pero dije, bueno, vamos a hacerlo, como dicen ahora, es sin miedo al éxito, ¿no? Y tomé mis zapatillas, le cambié la planta de abajo y bueno, quedaron bien, a mí me pareció que estaba todo chévere y yo entonces ya tenía prácticamente dos en uno, tenía zapatillas para jugar fútbol y zapatillas para salir a la calle. Y cuando yo estaba jugando fútbol esas zapatillas agarraban duro porque los toperoles eran de caucho y yo corría duro pues, ¿no? Y agarraba bien en lo que es el asfalto. Bueno, muchos de mis amigos hoy en día me recuerdan esa anécdota y yo pues lo recuerdo con mucha gracia, pero en ese entonces pues era una de mis ocurrencias. Pero esto no es en realidad todo. Yo ya tenía ahora dos zapatillas en uno, se me había ocurrido esa brillante idea y mis amigos pues les sorprendió bastante eso, ¿no? Hasta una tarde que nosotros cuando éramos niños, pues acá mis amigos del barrio salíamos en expediciones de aventuras para conocer cada vez mucho más lejos de lo que quedaba nuestra casa. Cada vez explorábamos más lugares. Y por explorar uno de esos lugares, un día nos fuimos a un campo donde pues suelen practicar manejo de autos. Llegamos allí, éramos aproximadamente 8 o 9 niños, casi de la misma edad, y bueno, aparte habían dos pequeñitos que tendrían pues entre 6 o 5 años, también pequeños. Entonces nos íbamos nosotros todos ese día. Recuerdo que era después de Año Nuevo. Todos ustedes saben que después de Año Nuevo pues todos tienen las zapatillas nuevas, todos están con la ropa nueva y es una emoción y hay que lucirlo porque es la única oportunidad en la que en esa época pues uno tendría la ropa nueva. Pero yo era la excepción. Si mi madre quizá hubiera visto que mis zapatillas estaban rotas las plantas y que yo ya no tenía, ella me hubiese comprado, hubiese hecho el esfuerzo de comprar otras zapatillas, pero como vio que su intención de que yo aprendiera a cambiar las plantas había tenido prácticamente un beneficio, que era que yo sabía cambiar las plantas de los zapatos y le había cambiado la planta a aquellas zapatillas y había quedado como nuevas. El detalle era que eran unas zapatillas Stan Smith, como yo les vuelvo a repetir, que es un modelo pues plano, no tiene cocos, nada. Ahí les voy a mostrar una imagen de lo que les estoy hablando. Y bueno, yo les había cambiado eso y yo era pues el más resaltante ahí entre los 9 niños que estábamos. Y íbamos caminando, todo el mundo hablaba de sus zapatillas, la ropa, todas las cosas que habían pasado pues en Año Nuevo, ¿no? Y yo también iba ahí con ellos y ellos se habían acostumbrado ya a verme a mí con esas zapatillas rojas, porque eran las únicas que tenía y estaban prácticamente nuevas, porque la parte de arriba era de cuero y era inmortal prácticamente, pero la parte de abajo pues sí me había venido con un material que no duraba mucho y yo lo cambié y ahora es todo terreno, se había vuelto mis zapatillas. Entonces estábamos caminando por ese lugar y de repente se nos acercan unos, bueno, como le decimos aquí, pirañas, vagos, no sé, eran ladrones pero jóvenes, quizás de 17, 18 años, no recuerdo bien, pero así todos malandros llegaron y nos agarraron, nos encerraron a los 9, se pusieron alrededor de nosotros y nos dijeron, bueno, ya, quítense las zapatillas, ¿no? Y uno por uno comenzaron a pasar revisión y aquí viene lo más interesante, ¿no? Que todos mis amigos tenían zapatillas nuevas, estaban blanquitas, las medias blanquitas, los shorts, todo estaba nuevo. Yo lo único nuevo que tenía era las plantas que había puesto en mis zapatos y un polo que me había regalado mi mamá, eso sí recuerdo. Y bueno, el resto estaba con gorras, con todo bacán. Y nos robaron. Comenzando, bueno, prácticamente estábamos en ese tema ahí de que nos estaban robando, mejor dicho. Entonces pasamos revista uno por uno. Lo miraron al primero, le quitaron las zapatillas al segundo, al tercero, cuarto, quinto, y llega uno que es más vago que todos, llega y me agarra y me da un empujón así, me mira las zapatillas
y las ve extrañas, pues, ¿no? Porque supongo que los que saben de zapatillas, pues sabrán que unas Stan Smith, pues no tienen esas plantas, ¿no? Y me miró, me dijo, levanta el pie. Y los vio así, y se le extrañó mucho, pues, ¿no? Y recuerdo que las zapatillas, pues ustedes saben que las zapatillas de marca en la parte de la lengüeta que es, tienen ahí que son originales, ¿no? Y lo volteó a ver para ver y realmente eran originales, pero la planta no coincidía con el modelo. Entonces él agarró, se rascó la cabeza y pasó de largo. Y ese día volvimos, bueno, todos volvimos asustados en primer lugar, y en segundo lugar todo el mundo estaba sin zapatos, algunos estaban con las medias así sucias de lo que habían caminado. Yo incluso a algunos le había quitado las medias porque estaban nuevas, y yo llegué enterito, o sea, con mis zapatillas y todo completo, ¿no? Con esta pequeña experiencia yo aprendí, y hasta ahora lo sigo aprendiendo y lo tengo dentro de mí, que nosotros realmente nacemos en el lugar donde debemos estar. Aprendemos lo que debemos aprender para lo que nos va a pasar. Nunca debemos renegar nosotros de la situación en la que nos encontramos, porque muchas veces estas nos sirven a nosotros de protección, aunque ustedes no lo crean. Les sirve a ustedes de protección porque es una época en la que Dios ha permitido que ustedes estén de esa forma para ser protegidos de muchas cosas. Yo creo que esa experiencia me marcó mucho en la vida también, y mantengo mi posición de que no debemos forzar las cosas. Si algo sucede y nosotros hemos hecho todo lo posible porque esas cosas sucedan, debemos sentirnos agradecidos que pasen. Y si no es así y aún así hemos dado todo lo mejor de nosotros, pues si no pasa, no es porque no debe pasar, es porque Dios así lo ha decidido. Y si hemos nacido con ciertas limitaciones o ciertas dificultades, hay que aceptarlas y ver y pensar en el propósito que tiene que nuestra vida sea de esa forma. Con este mensaje, amigos, me despido de ustedes, esperando que hayan podido reflexionar con esta pequeña anécdota, y desearles que siempre estén agradecidos por lo que tienen, sean agradecidos, y en sus oraciones agradezcan a Dios por la forma en la que ustedes han venido aquí al mundo. Siempre para todas las cosas hay un propósito. Y si hoy las cosas no te salen como tú quieres, es por algo. Siempre hay un propósito para todo. Un abrazo, amigos, a la distancia, y bueno, nos vamos a encontrar en una próxima historia, en una próxima anécdota que voy a contar con ustedes. Nos vemos, y déjenme ahí sus comentarios a ver si a ustedes les pasó algo similar o que han podido aprender de este pequeño mensaje. Soy tu amigo Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima anécdota. Nos vemos.